La palabra unidad es vital para la convivencia humana. Amós capítulo 3, verso 3. Si puedes ponerlo en la pantalla sería formidable. Amós 3:3. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien recordará que dice Amós 3:3? Son textos que nos sabemos de hace muchos años. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? En el matrimonio, para que funcione, debe haber unidad. Y cuando no se ponen de acuerdo, ¿saben qué termina eso? En divorcio. Y la gente dice, es que no se pudieron poner de acuerdo, y es verdad. Para la unidad en la iglesia es necesario también, para que caminemos juntos en el ministerio, es necesario unidad. Si yo estoy caminando en una dirección y usted en otra, el ministerio no funciona. En la familia, para que podamos caminar juntos, tiene que haber unidad. Pero para que haya unidad, quizá la palabra más importante para poder llegar a la unidad es humildad. Humildad. Fíjate que Jesucristo solo en una ocasión se describió algunas características suyas, como decir yo soy esto y yo soy aquello, ¿verdad? Como que yo dijera yo soy alto y ¿qué más? Y guapo. Nah. Yo soy alto y soy flacuchillo, no sé. Jesús, en lugar de decir yo soy alto y tengo el pelo largo, dijo soy manso y humilde de corazón. Humildad. Para que haya unidad tiene que haber humildad. Estuvimos estudiando la última vez el capítulo 4, versículo 27 al 30 de la carta a los Filipenses. Y en esa carta, en ese pedacito del 27 al 30, el apóstol Pablo nos exhorta, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos exhorta a que vivamos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y nos detalla cómo es vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo sería? Combatiendo juntos por la fe, estando unánimes en un mismo pensamiento, siendo iglesia. ¿Sabe que a mucha gente le cuesta ser parte de la iglesia? Yo recuerdo que hace unos años vino una familia a la iglesia, esposo y esposa y un hijo, y ya conversamos un poquito después del culto. Si usted quiere conversar conmigo, puede después del culto acercarse, o si quiere puede venir antes. Yo normalmente vengo media hora, 40 minutos antes del culto, y puede conversar conmigo el día que quiera. Y ese día tanto él como ella me dijeron, pastor, pero queremos que sepa una cosa, nosotros no somos ratón de iglesia. Dije yo, ¿y eso qué es? Esa gente que viene a la iglesia todos los domingos, nosotros no somos así. Nosotros vamos a venir alguna vez, una vez al mes o algo así. Es tu decisión. En realidad yo no soy dueño de la vida de nadie, ¿no? Usted viene cuando usted propuso en su corazón. Me gusta esa frase, propuso en su corazón. Pero sabe que el plan de Dios es que usted como cristiano viva en la iglesia como comunidad, tenga una vida de comunión con los hermanos. Por eso dice, combatiendo juntos, unánimes. Y hoy vamos a ver un poquito del tema, porque hoy ya nos toca pasar al capítulo 2. Entonces, la premisa desde el puro principio es que nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia, y para eso tenemos algunas bases que el Señor puso aquí en nuestro texto. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Me dice cuando está ahí, cuando tiene ya el capítulo 2, verso 1. Filipenses 2:1, ¿lo tienen? A ver, ¿están las pantallas? ¿Sí? Por tanto, dice la Escritura,
si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate, la palabra mismo, misma, sientan lo mismo, y dice unánimes. Unánimes es un mismo ánimo, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Pero empieza diciendo, por tanto. Cuando dice por tanto, significa que debemos acordarnos, como lo hemos hecho, de lo que veníamos hablando. ¿Y de qué veníamos hablando? De la unidad. De que la unidad del cuerpo de Cristo es importante. Usted, si se queda en su casa, está flaqueando la unidad. Usted viene al templo, está fortaleciendo la unidad. Todos tenemos varias características que menciona este texto. Dice, si hay alguna consolación, todos nosotros hemos sido capacitados para consolar. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. El jueves, al final del culto, se me acercó un hermano y me hizo una pregunta. Yo lo abracé, no sabía de qué se trataba, pero acababa de perder un amigo. Y aquí en la iglesia él encontró un abrazo sincero y empatía para su sufrimiento. Eso es lo que hay en el cuerpo de Cristo, capacidad para consolar. Estoy seguro que cualquiera de ustedes, si un hermano está triste, por la misericordia de Dios tienen la capacidad para consolar. Por eso dice, si hay alguna consolación y si hay algún consuelo de amor, es que lo que nos motiva es el amor. Cuando usted viene a Cristo, el amor de Cristo es derramado en su corazón. Entonces a usted le nace amar a los hermanos. ¿Cuántos de aquí aman a los hermanos, verdad? Qué lindo que es amar a los hermanos. Es precioso. Entonces hay un consuelo de amor, pero dice más. Y esta parte es interesantísima. Dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos características que solamente gente nacida de nuevo y gente que tiene el Espíritu de Dios puede tener. Por ejemplo, todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todos. Vuelva a ver a cualquier hermano que está a la par. Ahí usted tiene una catedral, una capillita, un templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Así, todos tenemos al Espíritu Santo porque dice la palabra que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros, siendo imperfectos, todos tenemos la vida de Dios en nosotros. Y dice la Escritura, comunión del Espíritu. La palabra comunión significa una unión común. Dele vuelta a las dos frases, a las sílabas, y en vez de decir comunión, va a decir unión común. O sea, hay algo que tenemos en común todos, pero esa comunión que es la del Espíritu. Todos tenemos al Espíritu Santo. Además dice que afecto entrañable. Todos tenemos afecto entrañable. Yo, cuando algún hermano se va de la iglesia, siento una cosita muy fea aquí. Y yo no sé si a todos les pasa, pero verdad que cuando hay una pérdida, uno, en lugar de decir, ¡ay, me duele el corazón!, siente feo aquí, ¿verdad? Entrañable, es en las entrañas. No sé por qué, pero así es. Cuando hay una pérdida, cuando hay algo muy profundo, se siente en las entrañas. Queridos hermanos, eso es lo que hay entre nosotros, afecto entrañable. Fíjate, nosotros aquí puede que no conozcamos mucho de la vida del que está a la par, pero vamos y le damos un beso, le damos un abrazo, le extendemos la mano, le decimos qué bueno que vino al culto, qué bendición verle, y nos interesa lo que le pasa al hermano, ¿verdad que sí? Eso es porque tenemos afecto entrañable. Y también tenemos misericordia. La misericordia es amar a las personas tal como son, con sus miserias.
Y todos nosotros tenemos nuestras miserias. Entonces usted me ama a mí y yo le amo a usted y todos hacemos uso de la misericordia. Note, estas 5 cosas están en nosotros. Somos capacitados para amar, somos capacitados para consolar, todos tenemos un mismo espíritu, amamos entrañablemente, tenemos afecto entrañable y tenemos misericordia. Si eso está en nosotros, lo natural es que hubiera unidad. Por eso es que el apóstol Pablo, luego de que dice que tenemos todo esto, porque aunque dice aquí si hay alguna consolación, en realidad es una pregunta retórica, no es una condicional de que puede que haya, no, aquí dice si hay, o sea, lo que está diciendo es, como hay esto, lo siguiente Pablo dice, completad mi gozo. No hay nada más feliz para un pastor que ver a la iglesia caminando en unidad. Y no hay nada más triste para un pastor que ver a la iglesia caminando en división. Hace unos días estábamos hablando de un hermano pastor que tiene en su iglesia un problema de división, porque un hermano está peleado con una hermana y los dos son importantes líderes que tienen a cargo responsabilidades muy grandes y están peleando. Qué triste es cuando en la iglesia está la gente peleando. Hace un tiempo una hermana me preguntó, me dijo acerca de una persona que le preguntó por la iglesia y que ella le dijo que ella lo que más admiraba es que por muchos años que tenía ella de estar aquí, nunca había oído de un pleito. ¿Alguno de ustedes recuerda un pleito aquí en la iglesia? Un pleito grande, así que nos agarramos del moño y unos van para un lado y otros van para el otro y se fue un grupo de la iglesia porque, no, ¿verdad que no? Puede ser que tengamos algunas diferencias y ha pasado, sí ha pasado, pero te cuento algo. Triste es cuando el cuerpo de Cristo se divide. Por eso es que el apóstol Pablo dice, completad mi gozo. Pero vea lo que dice, completad mi gozo. Vuelva conmigo ahí al verso 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes todos juntos, sintiendo una misma cosa. El Señor quiere que haya unidad. Unidad en el matrimonio. ¿Cómo se logra la unidad en el matrimonio? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Yo agarraría este texto, si fuera usted, y lo pondría en un marco. ¿Cómo se llega a la unidad? Con la humildad de sintamos lo mismo, tengamos el mismo amor, tengamos el mismo ánimo, o sea, caminemos juntos, ¿verdad? Y sintamos una misma cosa. Fíjate que ahí está la fórmula para un matrimonio que camine el resto de la vida. Ahí está. ¿Cómo puede trabajar usted con un socio sin echarlo a perder? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. ¿Cómo puede caminar una iglesia, un ministerio de la iglesia, digamos el grupo musical? ¿Cómo puede funcionar el grupo musical? Que por cierto, los felicito muchachos, hoy nos bendijeron mucho con la música. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, ¿verdad? Teniendo el mismo amor, unánimes, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa. Es la fórmula. Ahí está la fórmula. Pero para llegar a esa fórmula hay que tener humildad. Y ahí es donde empezamos a ver la cosa. Fíjate cómo debe reflejarse que estas cosas que están en nosotros nos impulsan a promover la unidad. ¿Cómo debe reflejarse? Sigamos leyendo. Filipenses 2:3. Repita conmigo la primera palabra, nada. Otra vez, nada. ¿Alguien puede decirme qué es nada? Nada. Cuando dice nada, metió a todo y no excluyó nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes, más bien, ¿con qué? Amén. Estimando cada uno al otro, a los demás hermanos, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino que cada uno mire también por lo de los otros. Fíjate esto, hermano. Para que en el matrimonio haya unidad, para que en la iglesia haya unidad, para que en cualquier cosa haya unidad, ahora el Señor nos ha capacitado. No es que no tenemos la capacidad, ya les dije las 5 cosas que tenemos. Y luego de eso, lo explica cómo podemos lograrlo. Pero luego, por si le quedó dudas, el Señor te dice que hay que matar al ego. Hay que aplastar al ego. Hay que asesinar al ego. Al ego hay que echarlo de nuestras vidas, mandarlo a la basura y no tener ego. ¿Por qué? Porque el ego solo piensa en sí mismo. ¿Cómo yo me voy a dejar? ¿Cómo a mí me van a decir semejante cosa y yo me voy a dejar? Cuando usted no tiene ego, usted dice, no importa. Pero, ¿cómo esa persona me va a hablar a mí de esa manera? Cuando usted no tiene ego, usted dice, mira, tal vez tenga razón. ¿Ve la diferencia? Yo soy el que tiene la razón. Ese es el ego. El que mató al ego escucha y dice, ¿será que tengo que considerar si la otra persona tiene la razón? El ego hay que asesinarlo para poder tener humildad y para que podamos llegar a la unidad. Fíjate lo que dice, nada hagáis nada por contienda o por vanagloria. No se saque clavos con la familia, no se saque clavos con los hermanos. No lo haga tampoco por figurar. No. Todo lo que usted haga en su casa, en su trabajo, en donde sea, hágalo como para el Señor. Nada más preocúpese de que Dios lo vea y que Dios vea la intención de su corazón. Si nadie le reconoce nada, es una bendición, hermano, porque entonces la recompensa viene del cielo, no de los hombres. Cuando usted busca la recompensa de los hombres, el Señor se aparta y dice, ya tuvo su recompensa. ¿Se acuerdan en Mateo 5 cuando Jesús habla del ayuno? Dice, cuando ustedes ayunen no sean como los fariseos, que demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. Os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, yo a veces veo ahí en TikTok, que no es un pecado ver TikTok, ¿verdad? Entonces pueden verlo. No en la iglesia, hermanos, en la iglesia no. Pero tampoco se ate mucho a eso. Un día vi un pastor diciendo que él había ayunado 41 días. Ya tuvo su recompensa. Todas las vistas en TikTok ya tuvo su recompensa. Ya tuvo su recompensa, todo el mundo lo sabe. Pero hay quien ayuna y nunca lo dice. ¿De dónde viene la recompensa del que ayuna y nunca lo dice? De arriba. Hermano, nunca haga nada para que lo vean. Y si no se lo reconocen, no reclame. Incluso en su casa. Yo les he contado el tema de la luz en mi casa. Yo estaba peleando con mis hijos, mis 2 preciosos hijos. Por cierto, el hermano Juan, venía la hermana Yasmina con él y me pegó en el corazón porque mi hija se llama Jazmín. Y hermano Juan, usted no lo sabe, pero mi hija está en Inglaterra, ya lejísimo. Tengo 2 años de no verla. Y yo estaba peleando con ellos cuando estaban más chiquillos porque dejaban la luz prendida. Y era esa habladera, apaguen la luz. No, es que eso cuesta muy caro. Después viene el recibo y nadie me ayuda a pagarlo. ¿Cuántos papás han hablado así? Yo. Un día el Señor me mostró que yo podía servirles a ellos. Y entonces ellos dejaban la luz prendida y se iban. Y yo entraba al cuarto y la apagaba. Y no decía nada. Ellos nunca se dieron cuenta. Hasta el día de hoy usted les pregunta que si yo les apagaba la luz y ellos no le pueden decir que sí o que no. Pero un día en que yo me di cuenta que no era necesario que yo me impusiera, que no era necesario tener la razón, que no era necesario que los demás me hicieran caso. No, eso no es importante. En su casa no es importante que su esposa le haga caso, es importante que lo ame
y que lo admire. Eso es importante. Y entonces le va a hacer caso. Pero no le imponga las cosas. Ámela para que ella le responda con amor y con sujeción. Esposa, no es importante que usted mande a su marido, no. Importante es que él la ame a usted. Importante es que los dos puedan caminar juntos. Imponerse no es el camino. Igual en la iglesia. Un día de estos un hermano me dijo, pastor, es que usted es tan, pero tan condescendiente, tan, pero tan relajado. Allá está mi esposa linda, que está atrás, que esta semana cumplió años. 36 años de casados. Ella le puede decir, si yo soy relajado, lo que soy es tolerante. Lo que pasa es que aprendí que lo que no nace, no nace. Y que imponerle a la gente lo que no le nace del corazón no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Entonces, ¿para qué me voy a estar peleando yo con el que llega tarde, con el que no vino, con el que dejó una responsabilidad sin hacer? ¿Por qué me voy a estar peleando yo para amargarme la vida si yo puedo, con el amor de Cristo, tolerarlo? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, hermanos, usted, escuche esto que le voy a decir, usted con el amor de Cristo puede tolerar todo. Puede dejarlo pasar. ¿Sabe qué dijo Jesús? No le tomen en cuenta a los demás sus ofensas. Oféndame, no pasa nada. Vuelva a ofenderme, no pasa nada. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo me voy a dejar que me ofendan. De ahí a Cristo no le dijeron de todo. Usted tiene el amor de Cristo. Dese cuenta que la persona que lo está ofendiendo a usted tiene un problema grande, tan grande tiene ese problema que necesita ofenderlo a usted, porque si no lo ofende, se ahoga. Tenga paz. ¿Acaso no dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré? No se defiendan ustedes, dice el Señor. Dejad lugar a la venganza de Dios. Cuando alguien me está ofendiendo y me está maltratando, a mí lo que me da es compasión, porque yo sé que se está metiendo en una bronca, no conmigo. Y un día me dio mucho miedo porque estaba yo peleando con Tita. Bueno, es que los pastores también pelean con la esposa de vez en cuando. No crea que somos así, perfectos, no lo somos. Y me dio mucho miedo porque Tita, llorando, se volvió al cielo viendo hacia arriba y dijo, Señor, véalo. Uy, hermano, qué tortón. Ahora sí, papá. Entonces yo humildemente le dije, mi amor, perdón, Señor, perdón. Porque cuando alguien se mete con un hijo de Dios, es con Dios. Moisés y Aarón estaban en el campamento y Coré y otro grupo de gente se empezó a pelear con Moisés y a decir que estos no eran los líderes de Dios, que como mucha gente dice, este no sirve para nada, quitémoslo y pongamos otro. Y Moisés les dijo, ¿quién somos Aarón y yo para que peleéis contra nosotros? Contra el Señor estás peleando. Entonces, su esposa, su esposo, sus hijos son hijos de Dios. Los que estamos aquí somos hijos de Dios. Cualquier hermano de otra iglesia, de cualquier parte del mundo, es un hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Humildad. No hacer nada ni por vanagloria ni por contienda. Y aún más, la Escritura dice que el Hijo de Dios no es contencioso, pero va más allá y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Fíjate que el consejo es que la fórmula va a funcionar cuando yo ponga las necesidades del otro en primer lugar. Cuando usted, esposo o esposa, ponga las necesidades de su esposo o su esposa, su cónyuge, en primer lugar, antes que usted, la cosa va a caminar como Dios quiere. Y va a ser una bendición. Cuando los hermanos de la iglesia pensemos en las necesidades de los otros más que en las nuestras, fíjese que aquí pasó que teníamos una reunión de parejas un día, y esa reunión de parejas trajimos la comida, y faltó comida. Y sabe que hubo hermanos
que dijeron, tranquilidad, llévese mi plato para otro. Qué lindo, ¿ah? ¿Verdad que es lindo eso? No hay problema, yo me quedo sin comer, tranquilo. ¿Por qué? Porque la necesidad del otro es primero, es lo que la Escritura está diciendo. Si usted quiere que la cosa funcione en su familia, en su negocio, en su trabajo, en la iglesia, en el ministerio que usted desarrolla, tiene que poner las necesidades del otro primero. No se ponga usted de primero. ¿Se acuerdan? Les dije hace un rato, hay que matar ¿a quién? Al ego. Hay que matar al ego. El ego siempre dice, yo primero. Voy, un toquecito. No. El que mató al ego dice, paz hermano. La necesidad del otro está primero. Hermano, así es como funciona el reino de los cielos y se lo voy a demostrar. Fíjese, pase conmigo al siguiente versículo, que es el versículo 5. Haya pues, como todo lo que les acabo de explicar, que hay que poner al otro en primer lugar y todo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Qué tremendo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de Cristo fue de cruz. Hay que tener, hermanos queridos, una actitud humilde. Definitivamente hay que también asumir una posición noble. Escuche esto. Yo quería separar este mensaje en dos partes, porque no alcanzo a poder explicar esta segunda parte en 45 minutos. Entonces elegí, porque no puedo separarlo, elegí solo decir algunas cosas de este texto. Empezamos diciendo que la unidad es vital para la convivencia humana y que para que la unidad sea efectiva tiene que haber humildad. Y la humildad implica matar al ego. Pero aquí hay una parte de este texto que nos da una luz más grande todavía. Para que haya unidad, debe haber una actitud de humillación. Cristo estaba en el peldaño más alto de la escalera. No hay más arriba que Cristo. El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, son Dios. Es Dios, Dios en tres personas. Cristo estaba en el cielo con toda la gloria. De hecho, en una de sus oraciones Jesús le dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Él está en su gloria. Piense en cualquier rey de la tierra o cualquier millonario de la tierra, cualquier persona que tenga todo en la tierra, un jeque, lo que usted se imagine, el que hizo el Taj Mahal, no sé, cualquier gente con esa locura de medios que tienen algunas personas, y esa persona es un miserable a la par de Cristo. Porque dice la Escritura que todo le pertenece a Él. Toda esa riqueza que usted ve le pertenece a Él. Y Cristo está allá arriba. Y Él decide bajar a un mundo lleno de seres corruptos. Porque usted y yo estamos corruptos. Usted puede decirme, yo soy muy bueno, muy buena. Tu abuela será buena. Pero todos estamos corruptos. Todos tenemos malos pensamientos. Todos somos inclinados al mal. Todos hemos tenido malos deseos, todos hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Hay cosas en su vida y en mi vida que nosotros no quisiéramos que los demás sepan porque nos daría vergüenza.
Jesús bajó de la santidad y de la gloria a un basurero. Y lo hizo para salvar a los que estaban en el basurero llenos de llagas y basura. Aquellos que en Mateo capítulo 5 se dice los pobres de espíritu, yo diría los indigentes. Fíjate, por eso aquí dice se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. Piensa en esto, hermano. El Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de los cielos, aquel que se paró en la barca y le dijo al mar, quieto, y todo se calmó porque los vientos le obedecen. Ese poder está en manos de Jesús, Él es el Rey. Tuvo que meterse en el cuerpo de una muchacha pecadora y vivir en la oscuridad 9 meses. Solo eso es una humillación para el Dios eterno. Y luego se metió en un cuerpo. Y en ese cuerpo tuvo que desarrollarse hasta los 30 años para poder empezar el ministerio. Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven. Y llegó a los 30 años. Y ahí empezó su ministerio. Eso es una humillación, pero eso no fue suficiente. Se hizo siervo. El día que Jesús le lavó los pies a los apóstoles, ¿a cuántos no le lavó los pies? Se los lavó a todos, incluyendo a Judas. Yo le pregunto a usted, si usted supiera que su vecina lo va a entregar a usted para que lo maten los sicarios, ¿usted va y le lava los pies? Si usted supiera que su esposa o su esposo le va a ser infiel en el futuro, ¿usted le lavaría los pies? ¿Usted le lavaría los pies a alguien que lo estafó? Cristo le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar para la muerte. Fíjate, yo te pregunto, un día de estos estábamos hablando acerca de que pobrecita Tita, porque si alguien tratara de agredirnos, yo no la puedo defender. Yo tengo 2 cirugías al corazón, entonces yo me veo grandote, pero donde yo empiece a pelear con alguien, ahí caigo desmayado. Y Tita murió, ¿verdad? Pero Cristo, imagínate el hombrón que era Cristo, ¿verdad? Porque su cuerpo era perfecto. Ese hombre, no solamente por su fuerza podía hacer alguna, no sé, defenderse. Es que el poder de él era solamente, él es Dios. Con solo pensarlo, con solo quererlo, todos hubieran caído muertos. Cuando llegaron a buscarlo, él preguntó, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. ¡Pum! Todos cayeron para atrás. Con solo decirles, yo soy. Y fíjate que él, sumiso, extendió sus brazos para que lo clavaran. Y puso sus pies uno sobre el otro para que lo clavaran. Eso es humillación. Él se humilló a sí mismo. Dios humilló a Faraón. Dios humilló a Nabucodonosor. Pero a Dios nadie lo puede humillar. Tuvo que él mismo humillarse. Y fíjate cómo empieza el texto, el verso 5. Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo. Yo debo estar dispuesto a humillarme para que mi hermano pueda vivir en unidad conmigo. Cristo se humilló para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él bajó de la gloria a la tierra para que yo pueda ir de la tierra a la gloria. Él bajó de la santidad al pecado para que yo pudiera ir del pecado a la santidad. Él bajó de la vida a la muerte para que yo pueda ir de la muerte a la vida. Pero la exhortación aquí, aunque este texto habla de la exaltación de Cristo, y yo dije que no puedo explicarlo suficientemente en poco tiempo, lo que está pretendiendo aquí es darnos un ejemplo, porque desde el capítulo 4, verso 27, nos está diciendo que hay que vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo, y eso significa
unidad, que requiere humildad, que requiere hacer a un lado el ego y que por último nos dice que debemos humillarnos. Y la palabra clave es obediencia. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué significa eso? Jesús puso en primer lugar la voluntad del Padre. Para él no había otra cosa más importante en el mundo que la voluntad del Padre. Yo quiero preguntarle a usted, ¿la voluntad de Dios es importante para usted? Lo que dicen las Sagradas Escrituras, usted lo lleva a la práctica un día sí y otro también, porque para usted lo más importante es hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa más importante en el mundo para usted que hacer la voluntad de Dios. Eso se llama obediencia. Y a eso nos está llamando este pasaje. Voy a terminar leyendo, hermanos, los dos últimos versículos. Por favor, vaya conmigo ahí. Estamos en el verso. Vamos a ir desde el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por haberse hecho obediente hasta la muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice aquí que cuando usted es obediente a la voz de Dios, Dios lo recompensa. Eso es lo que me dice este texto. Que como Cristo se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, Dios lo recompensó, lo reinstaló, lo exaltó hasta lo sumo. Este es un misterio, les dije que no puedo explicarlo todo, pero voy a tratar porque esta parte tiene que quedar clara. Jesús nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Vengan los jueves en la noche, hermanos, tenemos un estudio que se llama Cristología, jueves de 7 a 8 y 15. Hermanos queridos, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero como Él se humilló, estando en la humillación, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, cuando nosotros tomamos la actitud de obediencia, Dios nos recompensa. Él honra a los que le honran, pero luego dice que para que toda rodilla se doble delante del Padre Celestial y sea para la gloria de Dios. Mira el verso con el que vamos a terminar, si no me equivoco es el 9. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y para qué va a hacer eso? Algunos que han estado conmigo en el estudio bíblico pasado del libro de Efesios, cuando estudiamos la carta a los Efesios, recordarán, cuando yo digo que en Efesios 1:6 y en Efesios 1:12 está escrito para qué existimos, ¿usted se acuerda para qué existimos? ¿Alguien se acuerda? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Cristo todo lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia y nosotros debemos vivir igual. Por favor, inclinen su rostro y oremos. Hermanos amados, la unidad es vital para la convivencia humana. Para que haya unidad debe haber humildad. Para que haya humildad debe haber humillación. Para que haya humillación debe haber obediencia. Y la obediencia siempre trae recompensa. Así viviremos nosotros nuestra vida para la gloria de Dios, haciendo lo que Cristo hizo y teniendo un mismo sentir. Señor, gracias por esta mañana en la que he podido predicar tu palabra. Gracias, Padre Celestial,
por haber provisto a Jesús para salvarnos. Gracias, amado Jesús, por haberte humillado a ti mismo para que pudiéramos ser salvos. Gracias, amado Espíritu Santo, por iluminarnos acerca de la palabra. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has dado y por tu misericordia. Y te ruego, Señor, que las peticiones que mis hermanos tienen delante de ti, Señor,